Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos viendo Romanos capítulo 8, versículo 28, que es este tema de la seguridad última que tenemos, una seguridad infalible, de gloria. Y veíamos en la primera parte del versículo cómo tenemos una certeza en nuestra seguridad, porque dice y sabemos significa podemos saber, podemos estar seguros eh, de lo que de lo que tenemos a través de Jesucristo que nos ha dado la salvación, y que si nosotros creemos en su palabra, la tomamos en serio, la obedecemos como tal por el poder del Espíritu Santo, claro está. Entonces nosotros no tenemos que temer que nuestro Padre Celestial nos deseche, por así decirlo. Y veíamos en las semanas anteriores el alcance de la seguridad. El alcance es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas es el sentido más amplio posible. Eh, Cuando habla de que nos ayudan, quiere decir, eh, viene la traducción, si se acuerda, de la expresión sinergia, que es que Dios obra a través de un conjunto de circunstancias para que aún lo más malo o lo bueno obre para nuestro bien. Y vemos un ejemplo, el ejemplo de la sal, que está compuesta por dos venenos, que es el sodio y el cloro, que por separados pues hacen bastante daño, pero que juntos pues es la sal que nosotros utilizamos para cocinar y darle sabor además a los alimentos. Y la semana anterior específicamente veíamos algunas de las cosas buenas y malas que Dios utiliza para nuestro bien. Las buenas intrínsecamente son sus características, ¿no? Su sabiduría, su fidelidad, su misma palabra, su Santo Espíritu, su poder, los demás hijos de Dios. Pero también veíamos la parte de las cosas malas, y veíamos básicamente dos ejemplos así cortos, que era el pueblo de Israel, como Dios utilizó la esclavitud en Egipto para liberarlos de manera poderosa y los 40 años que duraron en el desierto. De igual forma vimos el ejemplo de Daniel. Y en esta tarde vamos a ver específicamente que Dios utiliza las cosas malas para nuestro bien, y específicamente encontramos el sufrimiento, ¿no? Dios utiliza el sufrimiento como un medio para traer bien a su pueblo. Algunas veces el sufrimiento llega por ser fiel a Dios. En otras ocasiones se trata simplemente de dolor, por la enfermedad, por conflictos que hay de pronto pues entre seres humanos a causa de la corrupción que está producida en nuestras vidas. Y en otros casos el sufrimiento pues viene por permiso, perdón, de Dios, eh, no siempre como un castigo necesariamente o una disciplina. Si se acuerda usted de Noemí, es un, es un buen ejemplo. Noemí, si usted me acompaña al libro de Ruth, Noemí temía a Dios, llevaba una vida piadosa, eh, y aún así pues sucedieron circunstancias adversas en su vida. Se muere su marido, se mueren sus hijos. Y en Ruth capítulo 1 versículo 20, si me acompaña por favor. Ruth capítulo 1 versículo 20. Dice la palabra de Dios en Ruth capítulo 1 versículo 20, dice: No me llaméis Noemí, esto es placentera, sino llamadme Mara, esto es amarga, porque en grande amargura me ha puesto, reconoce ella, el Todopoderoso. También vemos, después de las
aflicciones con las cuales Dios permitió que fuera atormentado por Satanás, Job responde de una manera humilde, sin reservas, yo creo incomprensible para algunos, inigualable, porque no sé cuántos de nosotros responderíamos de la misma manera. En Job capítulo 1, versículo 21, si me acompaña, dice, y creo que a lo mejor no lo sabemos de memoria, Jehová dio, dijo Job, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Reconociendo, repito, que el sufrimiento muchas veces no viene de Dios por disciplina, por consecuencia del pecado, por así decirlo, por las penurias de la vida, simplemente a veces viene porque Dios lo permite, pero eso obra en última instancia para nuestro bien, como lo obró. Si usted lee el libro de Ruth, si usted lee el libro de Job, lo obró para estos dos personajes que estamos viendo. Pero si nos vamos más específicamente, con frecuencia el sufrimiento viene en efecto como una consecuencia por el pecado y es una corrección de parte de Dios por nuestro pecado. Por ejemplo, en Jeremías 24:5 podemos ver cómo Dios, si me acompaña en su Biblia, porque Dios permitió a Judá que, bueno, a pesar de la rebelión e idolatría que habían sido las causas de la cautividad, Dios le hace una promesa a Judá, eh, pues, pues que llama la atención en este aspecto. Jeremías 24:5, si me acompaña. Jeremías 24:5 dice, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. O sea, lo que ellos en un momento pues consideraron como mal, y yo creo que todos hubiésemos considerado de la misma manera, en los planes de Dios era para bien. El hecho de que hayan sido cautivos por parte eh, de los caldeos, Dios lo obró para bien porque fue una disciplina a causa del pecado que había cometido Judá, que era la rebelión, específicamente la idolatría. De igual forma, podemos ver en 1 Corintios 11, del 29 al 30, cómo Dios, pues de alguna manera llamó la atención a través de la vida de Pablo a algunos miembros de la iglesia en Corinto por los pecados pues flagrantes que se habían cometido dentro de la iglesia, de los cuales no había existido un arrepentimiento genuino, lo que trajo como consecuencia que algunos enfermaran e inclusive que algunos murieran. Acompáñeme ahí a 1 Corintios 11, versículos 29 y 30. Primera de Corintios 11, versículos 29 y 30 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, refiriéndose obviamente a la muerte. Eh, no sabemos exactamente cuál fue el beneficio que Dios trajo a estos creyentes que habían caído en pecado en la iglesia en Corinto. Tal vez fue simplemente un medio que Dios utilizó para evitar que se siguieran deslizando a pecados todavía peores, pero es indudable que se encargó de que la situación que estaba viviendo la iglesia en Corinto obrara para el bien del resto de la congregación, como lo había hecho, no sé si se acuerda, en Hechos 5, versículo 11, si me acompaña, con Ananías y Zafira, porque fue una disciplina severa que cumplió una función purificadora en la iglesia. La disciplina en el caso de Ananías y Zafira pues fue que murieron, lo sabemos a lo mejor, lo hemos leído,
lo hemos escuchado en predicaciones. Sin embargo, el bien fue para el resto de la iglesia. Y lo podemos leer en Hechos capítulo 5, versículo 11. Si me acompaña ahí, por favor, Hechos 5, 11. Des- Después de que sucedieron estas cosas, Hechos capítulo 5, versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, al ver este tipo de ejemplos, podemos concluir que sin importar cuáles sean o cuáles puedan ser nuestras adversidades o la manera como lleguen a nuestra vida, la Biblia nos exhorta a través de Santiago y nos enseña que muchas veces por la relación con Cristo viene el sufrimiento. La mayoría del tiempo, creo yo, pudiera decirlo de esta manera, o siempre el sufrimiento para un cristiano llega por la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Santiago capítulo 1 versículo del 2 al 3, por favor. Dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, las adversidades, la manera en cómo llegan, el momento en que llegan, eh, la palabra nos exhorta a estar gozosos, a estar contentos, eh, porque se van cumpliendo de cierta manera en las, o vamos pisando, por así decirlo, en las pisadas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas que llegan directamente a causa de nuestra relación con Cristo deben ser recibidas de manera especial. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, tal vez también no lo sabemos de memoria, lo hemos escuchado sin fin de veces, nos dice que, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, Jesucristo. Entonces, así como el oro se prueba con fuego, muchas veces o siempre tenemos que pasar por esa prueba para que nuestra fe sea hallada para alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que sí o sí el cristiano, todo cristiano verdadero, tiene que pasar. Ahora, podemos encontrar ejemplos como el ejemplo de José. Es un ejemplo clásico del Antiguo Testamento sobre la manera en cómo Dios utiliza el sufrimiento, por así decirlo, injustificado, para traer un gran bien, un beneficio incalculable, no solamente a la persona que sufrió, en este caso José, sino a toda la familia y en última instancia pues al pueblo escogido de Dios. Iba a ser un beneficio único para preservación de ese pueblo. Y sabemos que nosotros ya no sabemos la historia completa, ¿no? Entonces nosotros pues a lo mejor y podemos o la leemos y no se nos hace tan complejo entender por qué pasó José este tipo de dificultades. Sin embargo, si nos ponemos en el papel de donde tú lo estás viviendo y no sabes cuál es el propósito final, pues qué complicado y qué difícil poder entender y poder continuar sobre todo, poder perseverar en creer lo que el Señor ha dicho en medio de tanta dificultad. Si José nunca hubiese sido vendido como esclavo, si José nunca hubiese sido arrojado en una prisión, nunca hubiese tenido la oportunidad de llegar a interpretar el sueño de Faraón, que lo llevó en última instancia
a tomar una posición de preeminencia en la cual Dios lo iba a utilizar para salvar a Egipto, y no solo a Egipto, sino a su propio pueblo, de la muerte masiva por la escasez de alimentos. Y con pleno entendimiento, ya al final, o casi al final de sus días, en Génesis capítulo 50, versículo 20, si me acompaña ahí, por lo regular, esto lo hago como paréntesis, eh, cada punto que vamos viendo ahí tienen sus versículos, entonces en lo que llegamos o en lo que les digo el versículo, pues ustedes pueden irlo buscando sin problema. Génesis capítulo 50, versículo 20, si me acompaña por favor. Génesis capítulo 50, versículo 20, dice, vosotros pensasteis, y al final hablando con sus hermanos, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, este ejemplo de José, usted lea la historia de José, es una historia, creo que es la historia perfecta de cómo Dios utiliza un sufrimiento, pues como le repito, injustificado tal vez, o que es incomprensible, para un bien demasiado grande que muchas veces no nos da nuestra mente. Ahora también Dios utiliza el sufrimiento para arrepentimiento. El rey Manasés, el de Judá, trajo la conquista extranjera y trajo con ello un gran sufrimiento sobre sí mismo, sobre la nación por causa del pecado. Pero Manasés se arrepiente, ¿no? Que fue el fin del sufrimiento o fue el propósito del sufrimiento, que viniera él a arrepentimiento y, y, y Dios pues lo termina por escuchar. Acompáñame ahí a segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Segundo de Crónicas 33, versículos 12 y 13. Segundo de Crónicas 33, versículos 12 y 13 dice que luego que fue puesto en angustias, Manasés oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y podemos volver al ejemplo de Job, porque en el ejemplo de Job podemos encontrar que Dios utilizó el sufrimiento también para conocer más o para acercarse más a Job. Y Job lo reconoce también igual al final, cuando Dios ya lo confronta y Dios le responde y Job se queda sin palabras en Job 42, versículos 5 y 6, si me acompaña. Porque en cierto momento las aflicciones incesantes de Job lo llevaron a cuestionarse los caminos del Señor, lo llevaron a cuestionarse este, muchas cosas que estaban sucediendo en su vida y pues no era para más. Y Job, después de que es confrontado por Dios, dice en Job 42, versículos 5 y 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces volvemos al punto anterior, que es el arrepentimiento, pero también para conocer más a Dios. Porque Job dijo, y te había oído, había escuchado de ti, pero ahora te conozco, ahora mis ojos te ven. Entonces, creo que es eh, un beneficio muy grande cuando hablamos de que el sufrimiento Dios lo utiliza para nuestro bien, que es para conocer más a Dios. Y vemos en la vida de Pablo cómo Dios utilizó el sufrimiento para impedimento de la soberbia. Cierto enemigo de Pablo infligió
con mucha agresividad, mucho dolor sobre la vida de Pablo. Muy probable se trataba de una persona que estaba eh, infligiendo hostilidad en Corinto, en medio de la iglesia de Corinto, hacia la vida de Pablo. Pablo sabía que a pesar de que esta persona pertenecía y estaba controlada por el enemigo, por el diablo, y que sus actividades en contra de su ministerio apostólico habían sido fuertes, él sabía también que estaba siendo permitido por Dios para permitir que Pablo se exaltase a sí mismo a causa de las visiones y de las revelaciones que él tuvo. Acompáñeme a 2 Corintios capítulo 12, versículos 6 y 7, porque ahí él lo dice y lo explica de manera clara. Segunda de Corintios 12, versículos 6 y 7 dice: Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, aquí está. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y vemos cómo Pablo ruega con mucho fervor en 3 ocasiones que fuera liberado de los ataques de este aguijón, de este mensajero de Satanás como tal. Y el Señor le da una respuesta amorosa, le da una respuesta que tal vez ninguno pensáramos, ¿no? Porque, o que ninguno esperábamos, porque cuando estamos en sufrimiento, pues queremos que se nos quite el sufrimiento, la causa del sufrimiento de raíz y que se termine por completo. Sin embargo, la respuesta del Señor aquí es muy, muy interesante cuando le dice: bástate mi gracia, en el versículo 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esa explicación, no sé para nosotros, creo que no, pero para Pablo fue suficiente. Para Pablo fue suficiente, para Pablo fue confortante, para Pablo fue de gran aliento. Y en sumisión, en humillación delante de Dios, en el versículo 10, dice: de buena gana, perdón, ahí mismo en el versículo 9, en la mitad, dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en el 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entendió Pablo, entonces soy fuerte. Quiere decir que el sufrimiento Dios lo utilizó para que él no se ensoberbeciera y se perdiera, sino para que se mantuviese humillado y supiera que los méritos y que la gloria es para Dios. Dios no quitó el problema, Dios no quitó el sufrimiento de en medio. Dios lo que hizo de manera amorosa y muy, muy hermoso, suministró la gracia suficiente para que Pablo pudiera sobrellevar la situación con gozo, sobrellevar la situación con humildad y poder someterse a Dios y darle la gloria a Él. Entonces, ¿es bueno o no es bueno el sufrimiento? En sí mismo no es bueno y todos quisiéramos evitarlo, pero Dios de manera gloriosa lo utiliza para nuestro bien en última instancia. Hay otras cosas que nos enseña el sufrimiento. Por medio del sufrimiento de todas las clases y por todas las razones, podemos aprender benignidad, simpatía, porque entendemos cuando alguien más sufre. Podemos entender humildad, podemos entender compasión hacia los demás cuando los demás están en sufrimiento, paciencia, bondad. Y lo que es más importante es que Dios puede utilizar el sufrimiento a un nivel en que puede usar muy pocas cosas fuera de esta herramienta para acercarnos a Él mismo.
Y es algo que no es necesario o no fuera necesario si no tuviéramos nuestra naturaleza caída, pero como tenemos la naturaleza caída, pues entonces sí es necesario que Dios utilice el sufrimiento para acercarnos a Él, porque de otra manera cuando estamos bien, muchas veces o la mayoría de las veces el ser humano se olvida de Dios. Cuando no hay necesidad, cuando no hay sufrimiento, o bien cuando nosotros podemos resolver la situación por nuestros medios, es difícilmente recurrimos a Dios. Sin embargo, pues Dios lo utiliza para llevarnos a Él. En Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 10. Nos reconforta la palabra y nos dice que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, lo aclara y lo especifica, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El puritano Thomas Watson dijo lo siguiente. Dijo, a veces un lecho de enfermo enseña más que un sermón. A veces un lecho de enfermo enseña más que un sermón. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia, hemos escuchado mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza? Hemos nosotros recurrido a la palabra de Dios, a estudiarla, a escudriñar las escrituras, a predicar nosotros, a enseñar nosotros. Y sin embargo, cuando viene la necesidad de nuestra vida, es cuando aprendemos más. Es cuando nos acercamos más a Dios, es cuando nos humillamos más a Él, es cuando obedecemos más, es cuando más le tememos, es cuando lo conocemos y experimentamos más su poder. Otras cosas que nos enseña el sufrimiento es detestar el pecado en varios aspectos. Primero, detestamos el pecado de otros, porque nosotros como creyentes y teniendo el Espíritu Santo, pues ya de por sí tenemos un cierto punto de aversión al pecado, porque sabemos ya que es la causa directa o indirecta de todo el sufrimiento en general. Pero sufrir a un nivel personal, a manos de hombres malos, es algo que nos enseña todavía más acerca de la maldad del pecado mismo. Martín Lutero dijo que nunca había podido entender los salmos imprecatorios, todos los salmos que dicen, Señor, destruye a mis enemigos, Señor, que no queden con vida, todos esos salmos se le llama salmos imprecatorios y Martín Lutero decía, yo no los puedo entender. ¿Por qué David, siendo tan piadoso, podía conjurar la venganza de Dios sobre sus enemigos? Pero lo entendió hasta que él mismo fue atormentado por los enemigos del Evangelio. Entonces, detestamos el pecado de otros. Vemos cuando el pecado destruye la vida de otros también. Sobre todo cuando son personas que amamos o personas cercanas, familiares, amigos que no conocen y que viven una vida disoluta en pecado y empieza el pecado pues a traer el daño a sus vidas. Y nosotros sabemos que es a causa del pecado la condición de nuestros familiares y entonces pues aborrecemos aún más el pecado eh, en la vida de nuestros familiares o de nuestros allegados como tal. Jesús en un lamento agónico frente a la tumba de Lázaro. Muchos creen que lloró porque su amigo había fallecido. Pero no creo yo que haya sido por eso, porque él sabía lo que iba a suceder. Entonces, él sabía que se iba a encargar de esa situación en unos momentos. Creo yo que Jesús estaba
acongojado a causa de el resultado final del pecado, que es la muerte, que había llegado a la vida de su amigo y a la vida de la familia de su amigo. En Juan 11:33, eh, creo que Jesús se da cuenta de la agonía que causa la consecuencia final del pecado a todos los seres humanos, porque todos vamos a morir, bueno, salvo que Cristo venga, ¿verdad? Pero todos estamos bajo ese mismo camino. En Juan capítulo 11, versículo 33, nos dice la escritura, eh, dice Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Creo que vio la necesidad y la aflicción y el lamento tan grande por causa de el pecado. Y dice la escritura que se conmovió y se estremeció en espíritu. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos encontrar en la escritura que el sufrimiento, cuando hay sufrimiento a causa del pecado, pues nos lleva a detestar el pecado, ¿no? Pero también, no nada más de los demás, sino el pecado propio. En ciertas ocasiones eh, nos resulta cierto que cuando somos maltratados, cuando somos acusados falsamente, cuando nos vemos debilitados por alguna enfermedad, cuando tenemos problemas financieros, cuando hay penas en nuestra vida, en fin, de la forma que sea, y que nos vemos forzados a enfrentar cara a cara nuestro estado de ánimo, nuestra autocomplacencia, nuestra indiferencia hacia otras personas, e incluso nuestra indiferencia hacia Dios, eh, podemos ver y aborrecer nuestro propio pecado. Dios lo utiliza de esta manera, el sufrimiento, para extirparlo de nuestras vidas, para purificarnos de manera completa. Job capítulo 23, versículo 10 y Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, si me acompañan, por favor. Job 23, 10 dice, Dios me probará y saldré como oro. Es decir, el sufrimiento, Job entendió que el sufrimiento por el cual estaba pasando era una prueba purificación, para purificación. Y en Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, les doy si quieren un momento más para que lo busque. Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9 dice, acontecerá en toda la tierra, estos son los últimos días, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará a mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Dios nos purifica a través del aborrecimiento de nuestro propio pecado que viene a causa del sufrimiento. Sabemos en este periodo final de sufrimiento sin igual, porque se está hablando ya de 2/3, el Señor con la tercera parte que queda va a reafirmar y restaurar para sí mismo un remanente del pueblo de Israel. Entonces, el hecho de que suframos, porque ya vimos que es pues básicamente inevitable, pero el hecho de que suframos a causa de la disciplina de Dios, por ser sus hijos, por el simple hecho de ser sus hijos,
El escritor de los Hebreos, en Hebreos 12, versículos del 6 al 8, nos recuerda que el Señor al que ama, disciplina. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Y luego dice algo muy hermoso, porque dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice, pero si se os dejare sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, que es aquí donde de pronto yo no entiendo y no logro asimilar de manera concreta y completa este evangelio donde si vienes a Cristo todo va a estar bien. Porque por el simple hecho de ser hijos de Dios vamos a pasar disciplina que conlleva o que trae a nuestra vida sufrimiento. Que es buena, no estoy diciendo que sea mala, no. Y que es el mejor camino definitivamente, porque en última instancia, por más grande y por más severo que pueda ser el sufrimiento, es algo temporal, que determina nuestra eternidad. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que no es fácil, porque por el simple hecho de ser hijos de Dios ya hay un sufrimiento asegurado. Hay un sufrimiento asegurado. Y el mismo escritor a los Hebreos dice que los padres humanos que son sabios, porque no todos los padres son sabios, dice, los padres humanos sabios disciplinan a sus hijos por beneficio del niño. Hay inclusive psicólogos y consejeros seculares que han llegado a esa conclusión de que a un niño que se le permite tener y hacer todo lo que quiere, sin que sus padres pongan límites, sin que sus padres pongan parámetros a los que se tiene que atener el niño, llega el momento en que el niño se da cuenta de que no es amado, porque a sus padres no le interesan en última instancia lo que haga o lo que deje de hacer. Entonces, el simple hecho, amados, de ser hijos de Dios, pues ya trae sufrimiento, que es bueno, porque son parámetros, son límites que Dios establece para que no nos perdamos, ¿sí? Entonces sí es bueno. En 3 ocasiones, el escritor del Salmo 119, perdón, hay un reconocimiento de que el Señor utiliza el sufrimiento para fortalecer la vida espiritual. Entonces el sufrimiento también sirve para fortalecer nuestra vida espiritual. Acompáñenme al Salmo 119, vamos a leer el 67, el 71 y el 75. Ahí están todos, a lo mejor en una misma hoja, nomás da vuelta a la hoja. Salmo 119, 67, 71 y 75. Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Sufrió el salmista? ¿Sufrió el salmista? Pero fue para que recompusiera el camino. Versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Otra vez, un sufrimiento que lo llevó a aprender, que lo llevó a ser enseñado por Dios. Y por último el 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esto es algo impresionante. ¿Cuántas veces nos gusta, amamos y buscamos y nos alegramos y cantamos y nos gozamos en la fidelidad de Dios? Bueno, a veces dentro de la fidelidad de Dios viene el sufrimiento, viene la aflicción, porque Él es fiel a lo que Él ha dicho de nosotros, a lo que Él ha hecho en nosotros. Él es fiel a su palabra y Él la va a cumplir, sea por los medios que sean. Si nosotros nos descarriamos y si nosotros
nos ensoberbecemos, Dios va a usar los medios que Él necesite usar, inclusive el sufrimiento, para que nosotros no nos descarriemos o recompongamos, recompongamos el camino. El sufrimiento, amados, entonces, está diseñado en última instancia por Dios como una ayuda para identificarnos con Cristo. En Filipenses 3:10 encontramos una oración de Pablo. La oración de Pablo era a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Era el deseo de Pablo. Muchas veces sí, queremos conocerle y queremos experimentar el poder de su resurrección y hasta ahí, porque no queremos la participación de sus padecimientos y mucho menos llegar a ser semejante a él en su muerte. Pero el paquete incluye todo. Por eso Jesús decía, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, es decir, su pena de muerte, y sígame. Y Pablo se gloriaba y decía, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, físicamente. Todos los azotes, todos los golpes, todo lo que le había sucedido físicamente y que le había traído sufrimiento, él entendió que eran las marcas, era porque estaba pisando donde Jesús pisó. Entonces, queremos ser resucitados y experimentar el poder de la resurrección de Cristo, tenemos que caminar por ahí. Tenemos que caminar por ahí. Cuando nosotros, amados, de buena voluntad sometemos el sufrimiento que padecemos a nuestro Padre Celestial, tenga por seguro que Dios va a utilizar ese sufrimiento para un bien suyo, para moldearlo con mayor perfección, para asemejarlo cada día más a Cristo. Dice la Escritura que por lo que Cristo padeció aprendió obediencia. Entonces tenga seguro que a los que amamos a Dios, todas las cosas, incluyendo el sufrimiento, nos ayudan a bien. Dios los bendiga más.